El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la OTAN un ataque nuclear preventivo contra Rusia. ¿Estamos ante un posible Armagedón? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y tal como anunciábamos en la presentación del programa, vamos a tratar el tema muy delicado sobre ese pedido que ha realizado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de un ataque preventivo que debería realizar la OTAN antes, dice, de que Rusia ataque de esa forma a Ucrania. Para hablar sobre esto, estamos junto al periodista y analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, Javier. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por haber aceptado nuevamente. Y si te parece, Alberto, vamos con el vídeo en cuestión en que Zelensky hace este pedido. НАТО унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах, ти так, ну ось тримай від нас. Lo dijo, finalmente, lo pidió Alberto, una escalada que prácticamente está pidiendo la destrucción del planeta, ¿no? ¿Se podría interpretar así? Pues ciertamente sí, pero nuevamente, y a pesar de que es una persona muy unida y vinculada a sustancias psicotrópicas, francamente esto no parte de un discurso de locura, de un momento de locura. Básicamente, los comunicados que él suele leer desde su búnker en Polonia vienen ya escritos por parte del Pentágono. Es realmente Estados Unidos quien le dice lo que tiene que decir, y es Estados Unidos realmente quien manipula a este títere, a este monigote que Occidente tiene para hacer daño a Rusia. Definitivamente, la amenaza es una amenaza que podría conllevar la destrucción absoluta del planeta, pero en primera instancia la destrucción básicamente de Ucrania. Este hombre habla de sacrificar hasta el último ucraniano, que es básicamente lo que la administración del presidente Biden tiene en mente. Sacrificar hasta el último de los ucranianos, y cuando no queden ucranianos, sacrificar hasta el último de los europeos. Lo triste del caso es ver a todos los corderitos europeos yendo al matadero con una sonrisa y asumiendo que esto es lo que de verdad tienen que hacer para cumplir con el papel de lacayo que tiene la Unión Europea y que tiene básicamente Occidente. Esto francamente asusta porque estamos hablando de palabras mayores, pero básicamente es una amenaza velada que realmente Estados Unidos está realizando, y obviamente Rusia no va a caer en esta simple amenaza, especialmente cuando hay países europeos que ya están empezando, entre ellos Alemania, a congelar el envío de armas a Ucrania, al régimen de Zelensky, y porque están viendo que se acerca el invierno, que va a ser un invierno muy crudo y va a ser una situación demasiado alarmante para una Unión Europea que ha sufrido los embates de la pandemia del COVID-19 y que lo último que necesitaba ahora es tener una confrontación nuclear por un país que no representa absolutamente ninguno de los valores europeos y que francamente representa más una dictadura conformada por Y tal vez, fascistas. perdóname que te interrumpa, Alberto, tal vez
¿Puede que eso sea lo que de fondo esté representando la Unión Europea en cuanto a valores, que se ha alejado de su eje? Ciertamente se ha alejado de su eje. En un principio, países incluso como España tuvieron que esperar hasta el año 1989 para poder ingresar en la Unión Europea, entonces la Comunidad Económica Europea, porque tenía que demostrar con hechos que era una democracia consolidada. El dictador Francisco Franco murió en 1975 y tuvieron que pasar muchísimos años antes de que España pudiera demostrar francamente de que era un país con una estructura democrática consolidada y que francamente cumplía básicamente para ser un candidato óptimo para la entrada en la Comunidad Económica Europea. Aquí estamos viendo la antítesis de lo que es un buen candidato para entrar a la Unión Europea y lo estamos viendo con imágenes, lo estamos viendo como opositores al régimen de Zelensky están siendo encarcelados, como 18 partidos políticos, básicamente toda la oposición política al dictador de facto Zelensky han sido prohibidos, no existe ningún tipo de oposición en este momento. Los únicos partidos políticos que todavía permanecen legales, aparte del Svoboda y otros grupos de extrema derecha neonazi, francamente no existe en este momento. Y no solamente eso, que es una de las grandes cláusulas de entrada a la Unión Europea, el ser un país democrático consolidado, pero también la defensa de los derechos de las minorías. Y en este momento estamos viendo cómo las minorías son las más castigadas, pero no de este momento, lo estamos viendo desde el golpe de Estado del Maidán, que enfocó sus ataques a la población civil en la zona del Donbass, que está poblada mayoritariamente por etnias rusas y, como digo, causaron la muerte de decenas de miles de ucranianos descendientes de rusos que en este momento, tras el referéndum recién celebrado, han decidido mayoritariamente, pues, buscando la protección de Rusia, convertirse en territorio ruso. No se entiende que Europa ya esté dando por bueno a este país, a este régimen, como un buen candidato para entrar en la Unión Europea cuando hay tantos países esperando desde hace, bueno, el caso de Serbia casi son 2 décadas y Alemania le impone el que reconozca a esta entidad llamada Kosovo creada por los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo que se pueden reconocer territorios porque tienen una serie de minorías étnicas tales como Kosovo, no se pueden o no se quieran reconocer también las de Ucrania, como el caso del Donbass, de Novorrusia, de Gerson, de Zaporilla. Por lo tanto, como digo, va en contra completamente de los valores de la Unión Europea. El apoyo que la Unión Europea está dando a este régimen criminal del presidente Zelensky y más especialmente porque hace unas horas que ya la Unión Europea está hablando de imponer restricciones al consumo de energía eléctrica y de otras energías aquí en Europa. Se van a hacer cortes de no sé cuántas horas a la semana, cortes de luz, cortes de gas. Vamos a entrar en un proceso, francamente, que en vez de crear una entidad a la imagen y semejanza de la Unión Europea, estamos creando una Unión Europea a la semejanza, básicamente, del régimen de Ucrania. Sin hablar, también sin mencionar el tema de lo que puede ocurrir con Internet, pero ahora quiero presentarte algunas reacciones que ha habido respecto a este pedido que ha hecho Volodymyr Zelensky, y una de ellas, por supuesto, vino de parte de Estados Unidos. Estamos hablando del mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él advierte, y aquí lo vemos en Euronews, de que el Armagedón nuclear está más cerca que nunca. Él dice que por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, lo podemos leer aquí, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera que han ido hasta ahora. Y el mandatario estadounidense aseguró que conocía bastante bien a Putin y que sabía que no bromeaba cuando hacía alusión al uso de armas nucleares tácticas, y
lo que dijo al respecto Biden fue: no creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón, lo que parece, y ya lo comentarás tú, Alberto, una amenaza directa de parte de Biden a Rusia. ¿Se puede interpretar de esa forma? Es una amenaza directa, efectivamente, pero es una amenaza que viene de un personaje octogenario que no sabe normalmente dónde se encuentra, que saluda a amigos invisibles, que tiene que llevar pañales puestos porque todo se lo hace encima. Realmente puede ser muy seria la amenaza, pero de quien viene realmente no se puede esperar gran credibilidad. El presidente Biden es una persona que definitivamente está buscando un protagonismo que no tiene en lo internacional, pero lo está buscando con miras a las elecciones de medio término de noviembre en los Estados Unidos, que tiene perdidas, son elecciones perdidas, y está dispuesto a entrar en una conflagración nuclear con tal de poder arañar unos votos y que el Partido Demócrata no pierda el Congreso y el Senado, porque definitivamente en este momento todas las encuestas están dando que efectivamente el Partido Demócrata no tendrá la posibilidad de poder aplicar leyes que tiene todavía previstos de aplicación, porque, como digo, van a perder todo ese espacio representativo en las legislativas de noviembre. Por lo tanto, lo que aquí se está intentando es, lo que hace, por ejemplo, Israel cuando tiene una crisis de gobierno, provoca una nueva masacre en la Franja de Gaza o comete crímenes de lesa humanidad, incluso contra periodistas, tanto en Jerusalén Este como en la Cisjordania ocupada, ¿no? Es hacer mucho ruido, envalentonarse y darse golpes de pecho como los simios para realmente acapararse la atención, porque, como digo, en Israel eso funciona. Normalmente cuando se hacen amenazas veladas de nuevas masacres, se gana popularidad. Y Biden ha aprendido, como buen sionista que es, que sería una buena forma de poder ganar estas elecciones de medio término, que las tiene perdidas a base de realizar amenazas y demostrar dar golpes de pecho que realmente llamen la atención de una población norteamericana altamente endoctrinada, que va por las armas, normalmente van completamente armados, que entienden que la guerra y que entienden que los conflictos bélicos realmente ponen sobre el mapa lo que siempre hablaba Donald Trump, ¿no? De volver a hacer grande a los Estados Unidos. Y solamente se puede hacer grande a los Estados Unidos en la visión que tiene Norteamérica a base de castigar al resto del mundo. Por eso yo entiendo de que son amenazas, de donde provienen realmente no se pueden tomar excesivamente en serio, pero pone sobre la mesa que básicamente todas las opciones podrían ser viables en un futuro. Aunque, como digo, en este momento muchos países europeos están congelando el envío de armas porque están viendo, primero, que se están quedando sin armamento en los almacenes, eso por un lado, y segundo, porque realmente no merece la pena, dado que obviamente Rusia tiene una capacidad militar mucho más importante y mucho más grande de lo que hemos visto en los últimos meses, porque no había declarado una guerra, básicamente era una operación militar que se está llevando más tiempo, pero que a partir de que los territorios que está protegiendo Rusia en el este de Ucrania han decidido convertirse en territorio ruso, a partir de ahora las agresiones contra el territorio ruso serán respondidas de forma masiva. Lo ha dicho el mismo Putin, lo ha dicho Sergei Lavrov, todavía no se ha visto a Rusia en esta guerra. También, Alberto, ha habido reacciones, ya que mencionas a Rusia, de la parte rusa, ¿no? Se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería, María Zaharova. Ella ha dicho que Zelensky se ha convertido en un monstruo cuyas manos o con cuyas manos podrían destruir el planeta, y ella indica que Occidente está incitando a una guerra nuclear. Todos los habitantes del planeta deberían darse cuenta de que Zelensky es una marioneta armada y un personaje inestable. Se ha convertido en un monstruo con cuyas manos podrían destruir el planeta. ¿Qué puedes comentarnos de estas palabras de la Pues vocera? Zaharova tiene mucha razón en este sentido, y el mismo Zelensky ha llegado incluso a tratar el tema del armamento nuclear que quedó dentro de Ucrania tras la
el desmembramiento de la Unión Soviética y que se deshicieron de ese potencial nuclear en ese momento, y qué pena, porque en este momento les vendría muy bien el tenerlo, ¿no? Afortunadamente no quedó en manos de esta gente y obviamente no veo a países europeos, no veo a Francia ni a Gran Bretaña realmente teniendo esta opción como una opción válida en la utilización del armamento nuclear. Estados Unidos siempre lo ha tenido, porque Estados Unidos siempre ha impuesto su rol en el mundo y, como bien ha dicho Biden, desde la crisis de los misiles de 1962, francamente no ha habido una amenaza tan creíble y tan importante. Tenemos que recordar que fue Nikita Khrushchev, precisamente un ucraniano, el líder soviético, el que finalmente decidió traer los barcos que cargaban ojivas nucleares hacia Cuba para no entrar en un conflicto bélico. Estados Unidos realmente, incluso con la figura de John Fitzgerald Kennedy, que supuestamente es de los más moderados, francamente lo que sí que ha demostrado es que no está a la altura de la historia, y tampoco lo están en este momento, francamente, el presidente Biden. Alberto, y creo que ahora toca hablar de una situación que hasta podría decirse que es difícil de entender de determinada manera, ¿no? Y es que pese a todo lo que está pasando, ¿no? Se ha nominado, aunque ya sabemos que el resultado final es otro, pero se ha llegado a nominar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por parte del Parlamento Europeo a Premio Nobel de la Paz. ¿Qué puedes comentarnos de esto puntualmente y de antecedentes parecidos que puedan haber en la historia del Premio Nobel de la Paz? Pues sí, es interesante el hecho de que se repita la historia, ¿no? Zelensky es nominado a la candidatura al Premio Nobel de la Paz, siendo una persona que, francamente, pues tiene en la comparativa muchos caracteres similares a otra gente que también ha sido nominada en el pasado, como Adolfo Hitler o el mismo Benito Mussolini en 1939, pero también como otros personajes de la historia que son realmente pertenecientes al basurero de la historia. Henry Kissinger en el 73 recibió el Premio Nobel de la Paz tras haber conseguido bombardear Laos y Camboya previo a la guerra de Vietnam, y también cuando se puede decir que fue protagonista intelectual del golpe de Estado de la CIA contra el presidente Allende en Chile. Entonces, francamente, es realmente Zelensky, claro, merece pertenecer a este grupo de personas que pasarán a la historia, como digo, por ser criminales de guerra. Si Rusia finalmente entra a Kiev y consigue capturarlo en alguna de las visitas que este hombre hace cuando cruza la frontera de Polonia a Ucrania, sería bueno realmente que fuera juzgado por los crímenes cometidos, a pesar de que, como digo, está haciendo méritos en este momento para haber sido nominado. Fíjate, por ejemplo, lo que ocurrió con Barack Obama, que estuvo 8 años de presidente de los Estados Unidos y que recibió el Premio Nobel de la Paz, un hombre que durante sus 8 años no hubo un solo día donde no hubiera guerra provocada por Estados Unidos alrededor del mundo. Y lo hemos visto también con líderes sionistas israelíes que recibieron el Premio Nobel de la Paz después de haber fundado grupos terroristas, como el caso de Menachem Begin, que fundó el grupo terrorista Irgun sionista en la Palestina previo a la fundación del Estado de Israel, y que fue responsable del macroatentado contra el Hotel Rey David, que era utilizado por las fuerzas británicas como centro de operaciones, poniendo unas cargas explosivas que mataron a cerca de un centenar de importantes generales británicos en julio de 1946, en 22 de julio más concretamente, y que provocó la salida de Gran Bretaña del protectorado, dejando en manos de Naciones Unidas, ¿no? Y también lo hemos visto con Isaac Rabin, el famoso primer ministro tan prudente y tan moderado, que realmente participó también con un grupo terrorista judío llamado la Haganah en la limpieza étnica de Palestina, y que, siendo ministro de la defensa en Israel en los primeros días de la primera intifada en los 80, puso en práctica lo que era la estrategia de los huesos rotos, que se llamaba,
y que era básicamente romper los huesos, piernas y brazos de los niños a los que se encontraban tirando piedras contra las fuerzas militares israelíes de ocupación, ¿no? Estamos viendo como monstruos, realmente monstruos, hacen méritos para poder ser concedidos de este tipo de premio que ha perdido toda su credibilidad. En este momento el Premio Nobel de la Paz está siendo nominado, está siendo entregado a muchas personas que francamente no lo merecen. El mismo Donald Trump también ha sido en alguna ocasión nominado, incluso Michael Jackson por su fama. Por eso digo, Zelensky realmente, aunque finalmente no lo va a conseguir, pero el hecho de que sea propuesto da cuenta de cómo el mundo quiere tergiversar la historia, quiere blanquear los crímenes que se cometen a través de la propaganda mediática que nos hacen ver a un presidente que recibe los aplausos incluso de todos los demócratas de los parlamentos europeos. Aquí en España, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, incluso líderes del Partido Comunista Español se levantaron a aplaudir a este criminal de guerra, a esta persona que entiende que la utilización de grupos neonazis está completamente legitimada en el conflicto en Ucrania, porque matar rusos es algo que francamente está legitimado por esa ideología neofascista de la que este hombre presume, y a pesar de que él dice, bueno, yo soy judío, pero también tenía sangre judía el dictador Adolfo Hitler, y cometió unas salvajadas contra las minorías, contra el pueblo ruso, contra los judíos, contra los gitanos, homosexuales, testigos de Jehová. Francamente, como digo, Zelensky está haciendo realmente méritos para formar parte de ese grupo de élite que en el transcurrir de los últimos 120 años, que es desde la fecha en la que empezó a otorgarse este premio, se está otorgando a personas muchas veces no merecedoras de ese premio, y lo que ha aportado básicamente es a desacreditar un premio que fue conformado básicamente para ayudar, para fomentar la paz, para fomentar los estudios, la ciencia, y finalmente se ha convertido en la forma de darle realmente notoriedad a monigotes y títeres como el presidente Zelensky. Alberto, muchísimas gracias por tu presencia este día en Realpolitik Room. Siempre un placer, Javier.